Hola a todos. Bueno, esperando que se conecten un poquito más de personas. Y también nuestra invitada de hoy. Hola Mayra, Camila, Waldo. Qué gusto verlos, chicos. Ayúdennos a invitar, a repartir el enlace ahora a los mensajes directos para que tengamos más personas aquí y podamos tener esta conversación hoy sobre evangelismo. Así que tienen unos minutitos, se empiezan a repartir. Y estoy esperando a la Vale, que vamos a estar hoy a dúo conversando sobre este tema. Ahí Vale, cuando esté. Ya comenzamos, tenemos estos segunditos para que nos ayuden a compartir. La idea es principalmente llegar a gente cristiana para hablar sobre evangelismo. Fer, Walter, Brisa, gusto verlos. Hoy Thaís, mucha gente de nuestra hermosa familia de Revival Latino, así que qué bueno que estén acá, gracias por el apoyo. Ayúdenos a compartir a los que saben que son de Revival también. Y bueno, a sus iglesias, ayuden a compartir para que tengamos un lindo tiempo. La Daniela, Ruth, está saludando. Tenemos de muchos países, Ecuador, Igualdo, Daniela, Argentina, Mayra de Colombia, Cartagena. Una bendición. Aprovechen de seguir compartiendo, ya estamos a punto de comenzar. Estoy esperando a la Vale, que también es de Chile. Yo soy Liz de Chile, estoy aquí en el sur de Chile y Vale está en la capital. Ahí está la Vale. Hola Vicky. Hola, Liz. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, aquí. Qué Feliz. bueno, mira, ya tenemos harta gente que está ahí pendiente, sobre todo mucha gente de Revival que no los reconoce, así que ahí les estaba pidiendo que compartan el link para que más gente se pueda conectar. Primero que nada, estamos representando al Ministerio Revival Latino, que está en toda Sudamérica. Mi nombre es Liz, soy de Chile, estoy en el sur de Chile, en Punta Arenas. No sé si hay gente de Punta Arenas, ahí vi a la Fer que se conectó un poquito. Ella también es de acá, de mi ciudad. Y Vale, cuéntanos de dónde eres. ¿De qué parte? Bueno, ya lo dije, pero cuéntale. Yo soy de Chile, de Santiago, representando a Capitalina. Santiago. Sí, Sí, la ciudad más eso grande de todo, Chile, yo sí. aquí en una ciudad mucho más pequeñita. Pero nos une, bueno, el ministerio, ¿cierto? Donde nos conocimos y también el amor por el Evangelio, el amor por Jesús, que nos ha transformado. Así que hoy es, de hecho, el primer live que estamos haciendo de una serie de lives de Instagram que están ya agendados con el Ministerio de Revival Latino. Y nos tocó justo las primeras, así que qué honor poder comenzar. Cada lunes se van a hacer, me parece que en este mismo horario, y a nosotros hoy día nos tocó hablar sobre el evangelismo. En realidad elegimos hablar sobre el evangelismo, así que estén pendientes todos los lunes. Está también como la cartelera de lives con cada persona que va a ser con cada tema, así que para que estén pendientes, repartiendo ahí el link, hablándole a sus conocidos, quizás gente que nunca han entrado en el Zoom, pero que pueden conocer un poco del ministerio y entrar en esta conversación de reino con el ministerio por Instagram. Así que, bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos ahí todos los que se están uniendo. Qué bueno que nos están acompañando. En verdad es un tremendo honor para nosotras, es un gozo. Eh, Esperamos que sea de bendición esta conversación. Débora ahí de Chile también la que se está conectando, así que bienvenidos a todos, en verdad, estamos muy contentas. Y vamos a comenzar orando, ¿cierto? Para que el Espíritu Santo nos use a nosotras, nos ayude a hablar según como conviene y que todas las ideas que tenemos, todos los versículos se puedan enlazar de la mejor manera. Los invitamos desde ya a hacer comentarios, a poner preguntas, lo que quieran para que estemos interactuando y sea lo más natural posible, sea algo no religioso ni tenso, sino que podamos estar siendo de bendición todos para todos. Así que ayúdanos a orar cortito y vamos a comenzar.
Señor, te damos tantas gracias por permitirnos estar aquí. Queremos hablar de evangelismo, queremos que cada persona que estamos aquí, Señor, tanto nosotras dos como los que están escuchando, que tú nos reveles más, Señor, que más que el conocimiento, la teoría, pongas el amor, Señor, por el compartir quién tú eres, por lo que has hecho en nosotros, Señor, que hoy sea un recordatorio para todos nosotros, Señor, de no callar lo que hemos visto y oído, de, de poder atrevernos, Señor, de poder usar las oportunidades bien, de no dejar pasar las oportunidades para traer vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar llenas de pasión mientras compartimos, Señor, y tener un tiempo de edificación, de bendición, de ánimo, Señor, que sea de ánimo para tu pueblo, para todos nosotros, Señor. Usa Vale, úsame a mí, Señor, como tú quieras, y trae a memoria todo lo que sea conveniente decir, Señor. Entregamos este tiempo con todos los que estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ah, Pablo ahí se está conectando. Querido amigo también, de Revival. Bendiciones a todos. Nuevamente bienvenidos, los que se acaban de conectar, Joaquín, Horacio, Steffi, todos muy bienvenidos. Vamos a comenzar entonces nuestro primer live de una serie de muchos lives. De hecho, creo que están preparados hasta el año 2021, así que ya apártense Sí. todos los lunes que vienen a esta hora para que podamos estar recibiendo, siendo animados, ¿cierto? Más que compartir lo que sabemos o compartir teoría, la idea es compartir la pasión por el Señor, compartir testimonios que nos den ánimo, que nos inspiren. Así que eso queremos hacer. Bueno, con Vale estuvimos ahí viendo más o menos qué queríamos compartir y estuvimos de acuerdo en una cosa, que es que no hay un solo tipo de evangelismo, hay más de un tipo de evangelismo. Yo creo que muchos de ustedes lo habían pensado o podemos ver que realmente es así. Así que, Vale, quiero que nos cuentes así un poquitito de lo que estuvimos hablando, porque igual nos juntábamos a conversar sobre esto, vamos a comentarle igual de lo que salió en esa conversación. Pero, por ejemplo, ¿qué tipos de evangelismo tenemos hoy en día? Empezamos con un par, como para empezar a hablar sobre ellos. Bueno, evangelismo es como un tema amplio, así que vamos a tratar de abarcar lo máximo posible. Es cierto. Bueno, el más conocido es como el evangelismo en la calle, que se hacía usualmente antes de la pandemia, y ahora tenemos mucho evangelismo virtual, ya sea por Zoom, por Instagram, Facebook, Lives. Y bueno, yo por ejemplo conocí hace poco un evangelismo artístico que yo nunca había conocido, entonces me llamó harto la atención. Y se trataba de dibujar simplemente como lo que Dios ponía en tu corazón. Y de repente como compartir esa foto y ver qué te respondía la gente, a ver si como te hacían preguntas como qué significa, o quizás tú mismo poner una pregunta así como qué te hace sentir esta imagen, por ejemplo, y subir así tu pintura o tu imagen. Así que ese es un evangelismo nuevo que yo comencé a practicar este año en modo virtual. Así que, bueno, eso es como o sea, eso es como 3 tipos de evangelismo, pero hay Eso, por ejemplo, en las calles sería el público, el evangelismo como a extraños, en el fondo, a gente que no conocemos, que estamos viendo por primera vez. Podríamos decir que es un evangelismo público o a desconocidos. Y bueno, claro, o también un evangelismo. Dale, dale. También hay un evangelismo relacional cuando ya uno conoce a las personas y por ejemplo, en un contexto de compañeros de trabajo, de colegio, universidad, Familia. o de familia, y es como un evangelismo más relacional. Claro, con gente que no son desconocidos para nosotros, o que nos ven, quizás no el día a día, pero nos conocen más, conocen de nuestro testimonio. Y también, bueno, lo que tú decías, que quizás que dentro del evangelismo público está el convencional, no sé si lo podemos llamar convencional, que es como lo que uno primero se le viene a la mente cuando dicen evangelismo, como un grupo de gente, ¿cierto? Como a viva voz en las calles, en lugares públicos como una plaza o lugares transitados,
personas que a viva voz están declarando el mensaje de Cristo a la gente que va pasando, o a extraños. Ese podríamos decir, no sé si están de acuerdo conmigo, pero eso es como el evangelismo que más tradicional, o el que hemos conocido, por lo menos en nuestro país, es bastante común, sobre todo mientras más al norte, por aquí de mi ciudad todo es el norte, de Valdivia para arriba todo es norte, pero la zona central es mucho más común ver ese evangelismo más tradicional, que podríamos llamarlo así, ¿cierto? Se ve mucho más. Y también lo que decía la Vale, como nuevos tipos, o en el fondo es la creatividad del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que nos guía a hablar, el que nos da las palabras. Entonces también el Espíritu Santo es la creatividad de Dios, y como dice Vale, puede darse en cualquier forma, puede ser una pintura, puede ser una canción, puede ser una pregunta. No sé si han visto ustedes gente como que hace entrevistas igual en la calle y pregunta cosas y según eso los evangeliza, o hay como muchas formas. Pero el que más nos vamos a enfocar y estuvimos conversando fue en el evangelismo público, y el evangelismo persona a persona, es decir, el evangelismo más relacional, con gente que ya conocemos. Hay un par de diferencias y queremos también como ver un poco de eso en la Biblia. Obviamente que todo llevarlo a la palabra, ver cómo lo hicieron en la palabra para tener una referencia, porque de repente uno puede decir muchas cosas, ¿cierto? O puede dar ejemplos o opiniones, pero la idea es que siempre nuestra escuela sea la palabra y que todo lo podamos eh, como comparar, llevar, referenciar a la palabra. Así que, bueno, comencemos porque tenemos en realidad hartas cosas para compartir. Yo creo que se nos va a hacer poco el tiempo, ¿vale? con todos los temas que tenemos. Pero comencemos. El primer ejemplo que yo encontré o que se me vino a la mente sobre el evangelismo público, ya, o el evangelismo como a viva voz, fue el endemoniado Gadareno. No sé cuántos tienen la conciencia o se dieron cuenta que el endemoniado Gadareno fue uno de los primeros evangelistas. Todos lo conocen porque era un hombre que tenía un chorro de demonios, está muy endemoniado. Pero luego de que fue sanado, Jesús le dijo, leamos el versículo específico porque es muy lindo ese pasaje. Esto está en Marcos 5. En todo el capítulo cuenta la historia, pero voy a empezar a leer un poquitito antes, para que tengamos como la referencia, ¿cierto? Jesús fue a esa zona y ve a un hombre que tenía muchos demonios, los expulsa. Es la historia de cuando los endemoniados se fueron, los demonios se fueron a los cerdos y se ahogaron. Y en el 15, quiero comenzar, Marcos 5:15, dice, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Jesús había hecho la expulsión, el milagro ahí, la sanidad de este hombre. Pero dice que la gente tuvieron miedo, dice en el 5:15, tuvieron miedo y finalmente le piden a Jesús que se vaya de esa región. El otro día hablábamos con unos amigos como, primero el egoísmo que ellos tenían de que no se alegraron de que ese hombre había sido sano, sino que se preocuparon porque los cerdos, que eran su fuente de trabajo, habían sido perdidos. Entonces eran gente que realmente tenían su mente en lo material y no en lo espiritual. Pero aquí el versículo que viene dice, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, el endemoniado gadareno quería seguir a Jesús, quería irse con él, así como muchos de sus discípulos, seguirlo. A Pedro, a Juan, a Andrés los llamó, sígame. Pero Jesús tenía un plan con este hombre. Es probable que este hombre fue la razón por la que Jesús fue a esa zona. O sea, Jesús llegó, hizo ese milagro y se fue. Jesús tenía pensado que este hombre se convirtiera en un evangelista, porque miren lo que le dice después. Mas Jesús no se lo permitió. ¿Por qué no se lo permite? Es raro. Jesús buscaba seguidores, llamaba seguidores, pero dicen no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el 5:20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis
cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, ahí vemos de los primeros evangelismos, y fíjense que el hombre empezó por su casa. Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, a tu familia, ¿cierto?, a los que te conocen, y cuéntales lo que hizo el Señor. Es tan simple como el testimonio. Y eso también lo vamos a ver en la mujer samaritana. No hay nada más poderoso para entrar, como de entrada de conversación, que contar el testimonio de lo que Dios ha hecho en uno. Todos tenemos cosas que Dios ha hecho en nosotros. Pero fíjense que después que él fue a los suyos, dice, y se fue y comenzó a publicar, o sea, públicamente, literal, en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Ahí tenemos entonces ese envío de Jesús. Le dice, ¿sabes qué? No me sigas, quédate acá porque tú tienes un propósito específico. Entonces, ese hombre había sido restaurado para mostrar el poder de Dios, para mostrar las maravillas de Dios. Y algo muy similar sucede en Juan 4, esta es otra base del evangelismo, y es muy similar también, vemos que el testimonio abre la puerta para llegar a la persona de Jesús. Tenemos el texto, ¿cierto?, donde Jesús va a una ciudad en Samaria, las afueras, hay un pozo, y se pone ahí específicamente a esperar a esta mujer. Y dice que se pone a conversar con ella. Y bueno, la mujer samaritana le pregunta que por qué le pide de tomar. Y finalmente esta mujer queda sorprendida. ¿Por qué? Porque Jesús supo todo lo que le había sucedido a ella. Si leen ese capítulo, ella estaba muy sorprendida de que Jesús supiera lo que le había pasado. O sea, se dio cuenta que no era una persona cualquiera. Dijo, tú eres un profeta. Y Jesús fue la primera vez que le dice a una persona, y fue de hecho a una mujer, se proclama públicamente como el Mesías. Es muy especial también que Jesús fue la primera persona que se proclama. Y con Vale conversábamos que aquí vemos cómo Jesús evangelizó. Es como Jesús nos da el ejemplo perfecto de cómo evangelizar, ¿cierto? Ahora también hablábamos con Vale que la evangelización no es siempre igual, no es un discurso que tú te puedas aprender, ¿cierto? Ah, ya tengo que decir estas palabras, no, porque cada persona es distinta, y ahí es donde viene el tema de dejarse guiar por el Espíritu Santo, que Él sabe, conoce la intimidad de cada persona, la historia de cada persona. Pero quiero irme directo al final, donde dice, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, o sea, públicamente, vení, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Finalmente toda esa ciudad fue trastornada por el testimonio de esta mujer. La mujer, ¿cierto?, no hizo nada más que decirles, miren a este hombre, consideren lo que este hombre hizo. Y me encanta lo que dice al final, que también nos da una luz súper importante de lo que es el evangelismo, es llevar a la gente a Jesús, es como direccionarlos a Jesús. Miren el versículo, estoy en Juan 4, el 42 me encanta, dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, la mujer abrió la puerta para que ellos pudieran llegar a Jesús, pero en algún momento, ¿cierto?, viene eso personal donde la gente tiene que encontrarse con Jesús. Nosotros no podemos hacer mucho más que llevar a la gente a Cristo. Así que esa es la parte como bíblica donde vemos que Jesús evangeliza. En ese momento ya era una desconocida, ¿cierto? No la conocía, era la primera vez que se encontraba, y Jesús usó la guía del Espíritu Santo y lo que sabía por ser Dios para poder hablarle a su corazón, para llamar su atención, y finalmente toda una ciudad fue trastocada, fue movida. Así que, bueno, Vale, no sé ahí qué cosas tú quisieras compartir, estos dos versículos, qué cosas te tocan más a ti de estos dos pasajes, qué es lo que tú como más resaltas. La importancia de nuestro testimonio, de nuestra historia, porque a veces hay como testimonios súper grandes, así como Dios me sacó de las drogas o qué sé yo, y wow, uno dice así como,
mi testimonio es muy pequeño al lado de esa persona y de repente uno se compara como su historia con la historia de otra persona. Pero no minimices tu historia porque tu historia también es importante. Dios ya hizo un cambio en ti, entonces como valora lo que Dios ya hizo en ti. Y bueno, siempre hay un antes y un después, que estas personas conocían a Jesús y no solamente se quedaba ahí, o sea, no como ahora esto lo llevo a otros. Y ahí por eso nace el evangelismo, porque lo que recibimos lo damos. No nos quedamos con lo que recibimos solamente para disfrutarlo nosotros. Entonces eso es como lo que más me llama la atención. Obviamente la mujer samaritana, que haya sido una mujer, porque mujer evangelista en la Biblia, y bueno, llevando también eso como a la realidad de hoy en día, como mujer evangelizar también es más complejo. Por ejemplo, en una sociedad como Chile es súper difícil porque Chile es una sociedad machista. Entonces es difícil de repente, pero ahí entra como también la dependencia del Espíritu Santo en poder ser sabio y prudente a la hora de evangelizar a un hombre, por ejemplo. Como hablábamos delante con Liz, que de repente si una mujer quiere evangelizar a un hombre y este hombre tiene una novia, polola, hay que tener cuidado, o sea, ojalá que siempre sea hombre con hombre, mujer con mujer, o una mujer con un hombre, pero tener como Sabiduría, esa prudencia. prudencia, Mm. claro, y discernir también, el discernimiento ya ahí es súper importante también. Mm. Lo que tú mencionaste recién, me encanta ese versículo, en verdad es como uno de mis versículos lemas y yo siempre lo tengo muy así como muy fijo en mi corazón, que es el tema de por gracia recibieron, den por gracia. Y el evangelismo es eso, es entregar porque recibimos. Cuando nos volvemos desagradecidos o se nos hace normal que estemos en el reino de Dios, que tengamos vida eterna, que el Señor nos ayude, si lo tomamos como que lo merecemos o es normal, se nos olvida ese agradecimiento profundo de decir, todo esto lo tengo por gracia. Y es ese agradecimiento por el Señor te lleva también a decir, tú me diste por gracia, Señor, y yo la única forma que tengo de devolvértelo es seguir entregándolo, porque también eso es lo que te agrada a ti. Entonces eso está en Mateo 10:8. Específicamente cuando Jesús estaba por primera vez enviando a sus discípulos a evangelizar, ¿cierto? Que es lo más cercano a lo que tenemos hoy en día, decir, a evangelizar, los mandó de a dos en dos, ¿cierto? Que fueran a las ciudades, a las aldeas, les dijo no lleven nada, eh, y les dice en Mateo 10:8, sanen enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Eso dice una versión. La NBI, por ejemplo, dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Entonces, es como un compromiso con el reino de que todo lo que hemos recibido y seguimos recibiendo de Dios, tenemos que entregarlo. Es una deuda de gratitud y de amor con el Señor, ¿cierto? Y con Vale también comentábamos que de repente, gracias Sucia, ahí puse el pasaje, de repente nos pasa a la gente en la iglesia que dicen, yo no soy evangelista, no es mi llamado, ¿cierto? Entonces no estoy llamado a evangelizar, quizás estoy llamado a hacer otras cosas, porque sabemos que, ¿cierto? Nos dice ahí en las epístolas que el Señor mismo estableció al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro. Entonces hay gente que dice, yo no soy evangelista, yo soy pastor, o yo soy maestro, así que voy a hacer solo eso. Pero el Señor todos sus discípulos les dijo, si recibieron por gracia, todo lo que recibieron lo pueden dar. Por eso es que en los testimonios, como decía la Vale, uno piensa, mi testimonio no se compara con el de una persona que el Señor la sacó de las drogas. Pero el testimonio de una persona que Dios la sacó de las drogas le va a llegar más a alguien que pasó por lo mismo y también es como algo maravilloso para que mucha gente se maraville. Pero quizás mi testimonio de que Jesús me salvó del temor o me salvó de las heridas del corazón, cuando yo lo comparto, eso le puede llegar a otra persona que está pasando por lo mismo. Entonces, lo que dice Vale es súper cierto, no subestimemos nuestro testimonio, porque
lo que Dios ha hecho con nosotros causa un antes y un después, aunque sea pequeño. Puede ser, sabes que yo era súper tímida antes, no podía hablar y Dios cambió eso conmigo. Dios me dio la valentía, me dio la seguridad en Él, o yo era súper insegura, buscaba la felicidad en otras cosas y encontré esa felicidad. Tú puedes compartir, no tienes para qué compartir más de lo que has recibido. Todo lo que se te dio, si se te dio un don, úsalo para hablarle a otros. Como dice Pablo por ahí, al que se le dio el don de la hospitalidad, usa ese don para bendecir a los otros y a través de eso mostrar a Cristo. Si se te dio el don de la sanidad, usa la sanidad. Si se te dio el don de dar ánimo a otros, usa eso para mostrar a Jesús a través de esas cosas. Entonces, es súper cierto que el testimonio es algo que tenemos que usar, es una herramienta. Y no nos tenemos que avergonzar de nuestro testimonio, quizás si es muy simple, no compararnos, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a esas personas que tenemos que hablar. Claro, y eso de que yo no soy evangelista, entonces yo no hago esto. También como que tenemos que cambiar el chip ahí, porque somos todos llamados como hijos de Dios a hablar de Él, de lo que Jesús hizo en la cruz, de lo que significa que haya muerto, resucitado y que ahora viva como Espíritu Santo en nosotros. Somos todos llamados a eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces hay muchos temores y inseguridades y cosas así. Y yo, por ejemplo, soy una persona súper temerosa y nerviosa, entonces como, ¿por qué Dios me eligió a mí para hacer esto, por ejemplo? Y bueno, ahí Él se glorifica, pero como que dejamos que esas cosas nos frenen a nosotros y como que constantemente le estamos diciendo a Dios como, es que yo soy así, es que no puedo, es que soy insegura, es que soy tímida, soy introvertida, es que no sé. Pero yo lo llevaba como en volver al primer amor. Cuando uno está enamorado, habla de la persona que está enamorado o enamorada. Entonces, cuando uno recién conoce a Dios, como que te sale, te fluye naturalmente hablar de Él. Y uno es como súper simple, en verdad. O sea, ni siquiera estáis como, mira, en tal versículo dice esto. O sea, no, estáis contando de verdad tu historia como lo contaba el endemoniado, la mujer samaritana. Jesús hizo esto en mí y a las personas le impacta porque no conocen a Jesús. Muchas personas tienen contextos religiosos, vienen de heridas también de la religión, entonces Jesús es totalmente lo contrario a eso, entonces como no dejarnos frenar por nuestros temores, sino enfrentarlos porque es nuestra responsabilidad, si nosotros no lo hacemos, nadie va a predicar por nosotros, no, los musulmanes no van a decir la verdad, por ejemplo, entonces sabemos que Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida, entonces es nuestra responsabilidad. Mm. A propósito de eso, del temor, de quizás eso que viene en el momento de hablar con otra persona, que entra en esos temores, tú tenías unos tips preparados que ahí estábamos comentando que están muy buenos. ¿Te parece si vamos al tiro como en cosas prácticas de cómo poder vencer esos temores de hablarle a la gente? A todos nos pasa, a todos nos pasa. Hay gente que es como que ya no le da tanta vergüenza, pero es porque lo ha hecho ya se ha atrevido. Cuando más cuesta es cuando todavía no nos has dado el paso. Así que cuéntanos de esos tips que tienes ahí y uno de esos tips, tienes un testimonio que me contabas con eso, aprovecha de compartirlo al tiro para que nos inspiremos de no dejarnos como, de no dejar de hablar por esos pequeños temores que son súper normales, o sea, a verdad a todos nos pasa. Sí, y también es que como que nos perfeccionamos en que tenemos que hacerlo totalmente bien, o sea, como que no podemos fallar y no nos damos ese espacio a fallar. Mm. Y podemos fallar en el evangelismo y podemos fallar en cualquier otra cosa como hijos de Dios, entonces como en la práctica obviamente Dios nos va a ir puliendo y nos va a ir guiando y nos va diciendo, mira, por acá no, el Espíritu Santo te va a ir direccionando cada vez más, pero en la práctica. Si tú nunca te atreves, obviamente eso nunca va a pasar. Y bueno, un tips que tenía yo era del temor, que lo escuché de un evangelista gringo, que se llama Robbie Dawkins, no sé si alguien lo conoce por ahí. Él decía que el temor, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un contexto no de evangelismo, no sé, en una plaza, por ejemplo,
paseando al perro, y Dios te dice, háblale a esa persona, una persona que está sentada ahí, y tú no la conoces. Y uno se empieza a cuestionar así como, ¿pero qué le voy a hablar? ¿Cómo me acerco? ¿Me van a rechazar? ¿Qué pasa si se lo toma mal? ¿Qué pasa si me insulta o qué sé yo? Y se empieza a cuestionar millones de cosas en la mente y el enemigo es el que pone esos pensamientos y te viene un temor así súper grande, te duele la guata y todo. A mí me ha pasado, por eso lo estoy diciendo. Pasa. Y él decía que eso lo pone el enemigo porque ese temor es el que siente él, porque no quiere que tú vayas a hablarle a esa persona, porque obviamente si tú le vas a hablar, tú vas a sembrar el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Entonces, él siempre va a querer que le hablemos a las personas y nosotros como que esperamos una super confirmación para que hablarle a la persona, pero Dios quiere, Dios quiere. Y bueno, lo que me pasó a mí era que estaba en una plaza con mi hermana, salimos a pasear a mi perro, eso dije lo del perro, sacamos a pasear a mi perro siempre en la misma plaza, por aquí cerca de mi casa. Entonces, era un día que ya no era como tan de día, era como medio tarde, y entonces estaba oscureciéndose. Y de repente no había mucha gente en la plaza, había como un puro caballero sentado. Y a mí me llamó la atención, no sé por qué, como que estaba así como destacado. Y de repente como que yo pensé que él tenía una Biblia en su mano porque le veía como algo negro. Y bueno, de repente sí empecé a sentir que tenía que ir. Anda a hablarle, anda a hablar. Y yo me empecé a cuestionar siempre porque no, es que soy mujer, es que quizás qué me va a pasar y no, es que miles de rollos que uno se pasa en la cabeza y ahí me pasó de todo, o sea, el dolor de guata y todo era como, no, 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 mejor me voy. Pero empecé a acercarme de a poco con mi perro y mi hermana, entonces nos empezamos a acercar y le empecé a decir a mi hermana así como, oye, mira, que siento que Dios quiere que le hablemos a esta persona. No tenía idea cómo hablarle. Lo único que yo había aprendido era cómo acercarme por sanidad, ofrecer sanidad. Y a medida que me voy acercando veo que tiene una muleta. Entonces ahí yo dije, ya, por aquí entro. Y le voy a ofrecer orar por sanidad. Y en eso que estaba así cada vez más cerca, esa sensación de pánico empezó cada vez más fuerte. Entonces, ahí se me vino a la mente lo que decía este evangelista gringo, porque era tan fuerte y yo dije, ya, ahora tengo que ir, o sea, es un sí, sí o sí. Ya, y ahí fui y le dije que éramos cristianas, que estábamos paseando a nuestro perro y lo habíamos visto a él con la muleta y que sentimos de parte de Dios poder orar por él por esa muleta, o sea, para que Dios lo sanara. Que creíamos que Dios quería sanarlo y que podía sanarlo. Y él empieza a decir que tenía una operación, que tenía como cuando le ponen algo por dentro, no sé cómo, como que le reemplazan el hueso, pero es como algo que ya no es su hueso natural. No sé no sé cómo es el material, No, ¿cómo se pero dice? Pero empieza, se entiende. ya, entonces tenía esta operación y era como, igual no se iba a ver, o sea, si había una sanidad no le íbamos a ver porque estaba por dentro. Claro. Entonces, ya oramos como 3 veces, que no pasaba nada. Y era como, uy, ¿qué estamos haciendo? Entonces era como, qué vergüenza, así, ya. ¿Y qué hacemos? Empezamos a hablarle. Ya, y el caballero así como súper dispuesto, en verdad. Nos dice, a la tercera que oramos, nos dice, ya, chiquillas, así como, miren, yo les agradezco que se hayan acercado. Y, y en verdad, o sea, más que por la sanidad, yo sé por qué ustedes están acá. Y nosotros nos quedamos mirando con mi hermana así como, ¿por qué? Y nos dice, porque él se había alejado de Dios, había conocido a Dios y se había alejado, estuvo varios tiempos alejado. Y él había hecho una oración así como definitiva a Dios y donde le preguntaba que si él todavía se acordaba de él o era importante para él Mm. que mandara a alguien.
Entonces, hoy eso tocó tanto mi corazón porque ni siquiera es la sanidad, o sea, lo que Dios Es una quiere es excusa, ¿no? demostrar su amor. Mm, Nosotros fuimos la respuesta, entonces claro. fue como, Mm, eso que nos pasó marcó mi vida por siempre, porque de verdad, él dijo, mira, pasó otro señor, dijo antes de ustedes, con la Biblia, venía, no sé, quizás de la iglesia, pero como con la Biblia en mano, y yo pensé y dije, a lo mejor él me va a decir algo, porque lo conocía, y pasó y no le dijo nada, fue como, hola, a lo más, hola, bendición. Entonces, no, eso nos impactó, o sea, nos impactó y tocó mucho el corazón de que no es solo la sanidad, porque mm. podemos entrar con esa oración como de sanidad, porque eso abre como el corazón de las personas para poder dialogar y Claro, es conversarlo, una excusa. pero es como una estrategia, pero Claro. finalmente el amor de Dios es lo que la gente necesita. Mm, Así que hasta el día de hoy recordamos esa historia. Y no fue en sí, contexto de evangelismo. claro, claro, de repente como que uno, si te invitan a evangelizar, uno ya se mentaliza y como que sabes, ok, ya sé a lo que voy, pero como decías tú, de repente uno está en cualquier contexto y el Espíritu Santo, uno siente como ese empujoncito de decir algo. Eh, y en ese momento entonces es ser valiente y hacerlo. Igual lo otro es que, otro consejo quizás como es que hacerlo lo antes posible, porque mientras más tiempo pase, que ya te vas a convencer tú mismo de que no, no, si no es una buena idea, o seguro que soy yo. O sea, entre que sea de Dios y que no sea, no se pierde nada. Y aunque te digan algo, es bueno acostumbrarse como al rechazo. De repente uno le hace mucho quite de rechazo, siendo que Jesús dijo, los que sean mis discípulos los van a rechazar. Tenemos que estar preparados para eso. Y a pesar de que a nadie le gusta pasar por eso, atrevernos, y sobre todo el tema de la obediencia. O sea, tú en ese momento fuiste obediente porque el Espíritu te guió a hacer eso. Imagínate, fue una respuesta de oración y no solo aumentó la fe de él, sino que la tuya también. Tu fe quedó por allá arriba, o sea, wow, o sea, Dios nos conectó, pero todo eso se hizo a través de la obediencia. Entonces, eso también es otra cosa súper importante, el ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Y ahí llegamos al otro tema que es central en el evangelismo, que es nuestra relación con Dios, nuestra intimidad y el poder dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero eso no es algo cierto que tú te pones en contacto con el Espíritu Santo solamente para evangelizar, porque no es que el Espíritu Santo sirva solamente para eso, ¿cierto? Sino que se trata de una relación con Dios y ese mismo amor de Dios por la gente sale desde ese tanque de relación, de intimidad con Dios. Sin eso, nuestro corazón se vuelve cada vez más egoísta. Nuestro corazón es protegerme a mí mismo, el egoísmo es tan natural. Entonces, decíamos con Vale de repente, igual es bueno tomarse un tiempo, incluso si yo me siento llamado al evangelismo, pero siento que estoy vacío en mi relación con Dios, mejor ir y ponerse a cuenta con Dios, mejor renovar tu relación con Dios, porque cuando hablamos a la gente, ellos tienen que ver esa pasión, eso genuino, ese amor real, valiente, y eso viene directamente de Dios. O sea, si yo estoy mal con Dios, eh, se puede, claro que se puede hablar y Dios también tiene misericordia si es que decidimos hacerlo, pero lo más importante, más que servir a Dios, ¿cierto? Porque muchas veces el evangelismo lo vemos como el servicio a Dios, así como trabajar en la iglesia o no sé, aportar en alguna organización, lo vemos como servir a Dios. Pero por sobre todo, nuestro primer llamado es estar con Jesús. Él nos llamó a seguirle y a conocerle. Y a través del Espíritu Santo, como decías tú, Vale, igual, tenemos esa comunión. Entonces, de repente, uno puede decir, ya cuando voy a evangelizar, ahí voy a estar a cuentas con Dios. No, siempre tenemos que estar a cuenta. Es nuestra prioridad número uno, porque de ahí fluye todo lo demás. El otro día me parece que Johnny de Argentina estaba también dando una palabra y, y se me venía a la mente eso de lo mismo que le dice Jesús a la mujer samaritana. El que cree en mí, de tu interior corre agua, ríos de agua viva. Y ese río es el que salpica, el que sale para afuera y tú puedes compartirlo.
esa agua es tan potente que sobreabunda, que alcanza para ti y para alguien más. Pero si tu relación con Jesús está como ahí, no, dejé de orar, me dejé desconcentrar, ¿cuántos batallamos con desconcentraciones tontas de repente darle nuestro tiempo a otras cosas y quitarle el tiempo a estar con el Señor, a estar en intimidad, a traer nuestras preocupaciones? Eh, entonces ahí se corta como el suministro de agua. Ese río del que habló Jesús puede quedar seco, no porque recibimos al Espíritu Santo o a Jesús una vez, es que ese río ya va a correr automático siempre. No es así. Ese río está conectado, como dijo Jesús, somos los pámpanos y Él es la vid. En el momento que nos salimos de ahí, ese amor, ese fruto del Espíritu queda ahí como en stand-by, porque tenemos que estar conectados a Él. Entonces eso igual es súper importante en el evangelismo, el cuidar nuestra propia relación con Dios, porque ese amor por las personas es un fruto del Espíritu. Sin el Espíritu, sin su obra, sin dejarnos quebrantar una y otra vez, sin dejar de traer nuestras debilidades, nuestros pecados a Él cada día, el amor se empieza a enfriar, la paciencia se empieza a enfriar, el dominio propio se empieza a enfriar, toda nuestra fuente viene de Él. Entonces eso también es súper importante de como tenerlo nosotros a cuentas, antes incluso de evangelizar, para que lo que salga sea agua viva y no sea agua estancada, o no sea agua de ayer, así como el maná que ya había pasado y que se pudre, que sea siempre algo nuevo. Y que así como Felipe, ¿cierto? Dice que el Espíritu lo llevó a hablar con una persona que estaba en el camino. Eso fue sobrenatural porque lo llevó, dice que el Espíritu lo transportó a un lugar, de repente apareció en una orilla y justo iba pasando un carruaje y el Espíritu Santo le dice, súbete a ese carruaje, y le dice, háblale a ese hombre que viene pasando. Ahí está también entonces el ser sensible al Espíritu Santo, el tener esa amistad con el Espíritu Santo. ¿Cierto? Esa amistad no nace en ese momento, nace de antes de ese momento. En rendirse a Él, en hablarle, en que no pase un día que yo no escuche su voz, que yo le hable, que le pida esa cercanía. Y cuando me acostumbro a su voz, entonces sé reconocerla y Felipe fue obediente, le habló a alguien que ni siquiera era judío, o sea, el Espíritu Santo lo sacó de su caja, lo sacó de su estructura, hablarle a un hombre que más encima era eunuco, tampoco los judíos veían como bien a los eunucos, y ese fue un evangelismo, no fue público, fue de uno a uno. Y el Espíritu Santo ya tenía todo preparado, el hombre ya estaba leyendo Isaías y quería entenderlo, es como que se lo dio en bandeja. El Espíritu Santo le dijo, tú solo tienes que hablarle y ser obediente. Si Felipe no hubiera obedecido, ¿cierto? No habría pasado nada de eso, pero el Espíritu es el que había preparado la situación. Entonces, el evangelismo no es siempre igual, depende de la persona, y necesitamos el Espíritu Santo desesperadamente para evangelizar bien, porque una persona de repente tiene muy claro que es pecadora, tiene muy claro que no merece nada. Entonces, el mensaje de la gracia del Señor es lo que toca su corazón, pero hay personas que tienen su corazón endurecido y son muy orgullosos y necesitan escuchar que hay gracia, pero que también hay juicio contra eso y solamente a través de Jesús son perdonados nuestros pecados. Entonces, ¿cuál le hablamos a qué persona? Necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe. Sin Él, de verdad que no vamos a saber qué hacer. Es súper importante. Sí, y respecto a eso de la relación con Dios también está el tema de los prejuicios. Yo creo que a veces pensamos que no tenemos prejuicios, pero en la práctica es otra cosa. Sí. Porque, bueno, a mí me pasó que estaba en un contexto de evangelismo público con varias iglesias y de repente, bueno, yo soy piti, no veo muy bien, entonces por si acaso de en Chile lejos yo vi una pareja. es corto de vista, que creo que es una palabra chilena. Corto de vista. Entonces, yo estaba sin lente, entonces vi a una pareja, estábamos como adorando y después de eso se tenía que ir a evangelizar en pareja. Entonces yo vi una pareja de lejos y yo dije, tengo que ir a esa pareja porque me pasó lo mismo que con el caballero, era como destacada así. Dije, voy a ir donde esa pareja.
Fuimos con mi amiga, no sé si está por ahí conectada, y nos acercamos y resulta que era una pareja de lesbianas. Y yo quedé así como, corre, porque me sacaba de mi zona de confort, o sea, era como, para mí es más fácil acercarme a una pareja heterosexual que a una pareja homosexual, entonces, ¿qué le voy a decir? Claro. O no sé, que quizás vamos a entrar en conflicto, porque igual entre cristianos y los Claro, homosexuales se va a está sentir como eso. juzgada Entonces o va a como dije ponerse a la defensiva. cualquier, claro, entonces dije cualquier cosa el amor de Dios, el amor de Dios. Pero me estaba haciendo la loca, así como que ya me estaba arrancando. Y al final fui a otra pareja, a una pareja heterosexual. Hablamos con esa pareja y todo bien. Y finalmente el espíritu me seguía diciendo, no, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Oh, ya, fue tanto que tuve que ir. Y fuimos, y para mi sorpresa, estaban súper receptivas. Le ofrecimos oración también por sanidad o por cualquier cosa, en verdad, porque nuestro fin era como bendecirla. Entonces entrábamos por medio de la oración. Y, y no, estaban súper receptivas, entonces como que me impactó mucho eso de que, hoy sí, dale, y nunca nos cuestionaron nada de por qué nos estábamos acercando a ellas, si éramos cristianos, ni nada. Entonces quedaron tan agradecidas que sus caras eran como así de asombro, Bueno, porque se acercaron a ella y nosotros decíamos que era porque Dios la amaba, no había otra razón. Y quería revelarse a ellas como un Dios cercano y real. Y eso también me impactó mucho porque ahí dejé de lado todos mis prejuicios que yo creía no tener, pero que a la hora de la práctica era como que quería puro salir corriendo. Porque quizás, no sé, una pareja de gays hubiera sido distinto, pero lesbiana igual era como que te sacaba de tu zona de sí. confort. Bueno, que uno no sabe qué Así que esperar o cómo responder, qué pasa si me dicen esto, cómo respondo. no sabéis nada de lo que va a pasar, qué te van a decir. Es como, eso de los prejuicios también es algo que hay que tratar en intimidad, que el Claro. espíritu pueda sacar eso, Y porque confiar igual no va que a si ser el como, espíritu te está enviando es por algo, es porque que ya preparó todo. De hecho, hay un versículo igual que lo claro, tenía por ahí que lo quiero compartir ahora, que es algo también súper importante, que a veces es como algo que entendemos mal en el evangelismo. En Juan 16:8, las palabras de Jesús es, y cuando Él venga, ahí está hablando del Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A veces nosotros intentamos hacer el trabajo del Espíritu Santo, convencer a la gente, pero nuestro trabajo no es convencer, porque Pablo mismo le dijo a los griegos, yo no vine con palabras persuasivas, siendo que podría haberlo hecho, yo solo les prediqué la locura del Evangelio, a Cristo crucificado, eso es, no hay nada más, entonces uno de repente intenta hacer el trabajo del Espíritu Santo, así como yo te voy a ayudar, Espíritu Santo, a convencer, siendo que nuestro trabajo no es convencer, tenemos que dejar que el Espíritu lo haga. Y cuando, como te pasó a ti, el Espíritu ya te dice hazlo, es porque Él ya hizo el trabajo. O alguien oró para que esa persona sea convencida de su pecado, de justicia, de juicio. Entonces nuestro trabajo es testificar, es decir lo que hemos visto y oído. Como decía Pedro, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Es así de fácil. No necesitamos ser los más inteligentes del mundo, aunque sí, eso puede tener como dos extremos. El otro extremo es no estar preparado para responder. Hay dos versículos súper importantes igual que son como los versículos de la apologética, la defensa de la fe, que también son importantes. Son como dos puntos opuestos un poco, pero hay que tenerlos en consideración. Quiero leerles en Colosenses 4, el versículo 3, del 3 al 6, para que consideremos esto como la luz del evangelismo. Dice, oren también por nosotros, está diciendo Pablo, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Ahí está una primera cosa importante, orar por oportunidades. ¿Cierto? Las oportunidades a veces se dan, pero no son cosas de la suerte. Si uno puede orar por oportunidades es porque Dios es capaz de crear oportunidades.
Entonces, dentro del evangelismo no está solamente el hablar en el momento, está la oración que viene antes de eso, de pedirle oportunidades al Señor. Señor, con esta persona que tengo en mente, que se dé una oportunidad, incluso que pase algo en su vida, que lo quebrante. Yo muchas veces he orado así, para que esté dispuesto a escuchar, o sea, preparar el corazón. Después Pablo sigue diciendo, eh, oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. También orar por eso, porque podamos hacerlo claramente. Es fácil confundirse, pero podemos orar antes de salir, cada día. Incluso, no sé, cuando oramos por los alimentos, Señor, danos oportunidades, pon gente así en nuestro camino, que necesite. Si hay alguien que necesita, Señor, y está cerca mío, ponlo en mi camino, que yo le voy a hablar. Yo quiero hacerlo, y si tú pones una persona en mi camino, seguramente es para que le llegue la luz del Evangelio. Y después dice en el 5, Colosenses 4:5, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Aquí está el tema del testimonio constante con la gente que nos rodea, porque ellos también estamos llamados a hablarles. Al gadareno le dijo, anda a los tuyos, y después él fue a todo el pueblo. Y aprovechen al máximo cada oportunidad, lo vuelve a decir. No dejar pasar ninguna oportunidad. Hoy tenemos las redes sociales, esa es una oportunidad. ¿Cómo habría usado Pablo las redes sociales? Yo creo que no, sí, así sería como nuestro amigo tóxico de Facebook, que no deja de compartir cosas, que está como todo el día ahí bombardeando, porque es aprovechar la oportunidad, o sea, vivir en función del reino, en función del evangelio, sabiendo que, como dice la palabra, el novio, Jesús, puede llegar en cualquier momento, literal. No es como para echar miedo, pero así es. Dice que nadie sabe el día y la hora. Entonces a veces uno piensa, no, ¿sabes qué? Voy a prepararme en un seminario, voy a estudiar primero la palabra en algún instituto de Biblia. Tú no sabes si hay un mañana, si hay un próximo mes. En Santiago dice, no digas el otro mes voy a hacer esto, porque tú no sabes si va a haber un otro mes o lo que te va a pasar. Entonces, estar orando constantemente, Señor, abre oportunidades. Y cuando se dé la oportunidad, dice ahí, aprovechar cada oportunidad al máximo, al máximo. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Estar preparados igual. De repente, le decía a la Vale que a uno no le gusta quizás andarse comparando con otras creencias, ¿cierto? Pero de repente la gente te va a preguntar, oye, pero ¿qué diferencia hay entre ustedes y los católicos? O los testigos de Jehová, los mormones. Y si tú dices, no sé, no sé la diferencia, no sé explicarte, hay que estar preparados, hay que también, vivimos en un mundo donde están todas esas cosas, tenemos que estar listos. Y eso igual está ahí en Primera de Pedro 3:15, que dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. O sea, ahí también va nuestro estudio de la palabra. No podemos tirarnos a evangelizar sin estar llenos de la palabra, porque el Espíritu también va a usar eso. Nos va a dar en el momento el versículo o el qué decir, pero tenemos que estar llenos de la palabra, porque con la palabra podemos rebatir cualquier cosa. Si te dicen, pero mira, a mí me hablaron los testigos de Jehová, saber, por ejemplo, que los testigos de Jehová sacan la figura de Jesús como mediador. Y eso es central en nuestro evangelio. O sea, averiguar, preguntar, estar listos, como dice tanto en Colosenses como en Primera de Pedro, listos para dar una respuesta a todo el que necesite, que la gente se dé cuenta que esta es nuestro mundo, es nuestra vida, y que vean esa pasión que nace de esa intimidad con el Señor. Así que, bueno, no sé, Vale, si quieres decir algo de eso, del tema de estar preparados, si te ha pasado, quieres comentar algo de esos versículos. Sí, me he topado con Testigos de Jehová. Ahí ha habido un debate ahí. Es que ellos tienen otra Biblia, o sea, tienen como otro anexo. Entonces, igual, de repente ahí te tratan de meter como que es la verdad. Así que hay que estar ahí preparado, como decir. Claro, lo importante es estar preparado y seguir al Espíritu Santo. De repente, no es conveniente ni siquiera entrar en una discusión con ellos. Quizás ellos, quizás si están listos o si tienen en sí el poder creer, el Espíritu Santo te va a llevar.
y a veces es no sigas la conversación. A propósito de eso, hay algo que me impresionó estos días que lo quiero aprovechar de compartir. Me llegó un video de un contacto que hice hace tiempo, ya no me acuerdo por qué, una señora, y me mandó un video. Me mandó el puro video. Y me dijo, velo. Y yo como que lo vi así como por encimita, ya, pero hay muchas cosas en el mundo, hay la esperanza, ok. Y me dice, ¿qué te pareció el video? Y ahí dije, chuta, ya lo voy a ver bien. Y era un video sobre los testigos de Jehová. Pero fíjate que ellos están tomando esas oportunidades, enviándole a sus contactos y preguntándole qué te pareció. Y yo de ahí le dije, no, sabes que yo tengo una relación con Jesús, estoy súper bien. Y me dijo, pero ¿tú crees en verdad que nuestro mundo está así? O sea, como, en verdad, tratando de aprovechar la oportunidad. En eso tenemos que tomar el ejemplo de ellos, quizás que no tienen clara la forma, pero se esfuerzan en compartir. Entonces yo dije, oye, ¿cómo nosotros no estamos haciendo eso? Llenando nuestros contactos con videos, con testimonios. De repente al principio uno lo hacía más, pero algo que tiene que ser constante. Y eso, para ya ir terminando, te dije que se nos iba a pasar súper rápido el tiempo, ya nos quedan 3 minutos. Pero hoy, Oh, con la situación en la que estamos, tomando eso de Colosenses, hay que aprovechar la oportunidad. Quizás no nos podemos reunir en lugares públicos porque no es sabio, no se puede. En mi ciudad seguimos en cuarentena estricta, con toque de queda, no se puede salir. Pero sí tienes, ¿cuántos contactos tiene cada uno en el WhatsApp al alcance? 100, 200, una 300, lista. muchos. En Facebook, ¿cuántos amigos tienen? O sea, el estar compartiendo cosas, aunque nadie las lea, una persona la lea, es una excusa, es un gancho, es algo que uno puede hacer, mandarle un video o simplemente un tip así como de redes sociales. De repente yo tengo estudiantes y de repente el Espíritu me dice como pregúntales por si tienen algo por qué orar, porque por lo menos así saben que soy cristiana. Hoy, ¿sabes que me preguntaron algo? Oye, estoy orando por algunas personas, ¿tú tienes algo por lo que yo pueda orar por ti? Entonces, como que aprovechar la forma de poder darte a conocer, de poder hablar de Jesús, y la gente hoy en día está más vulnerable, está más quebrantada por todo lo que ha pasado, más dispuesta a recibir. Y esos contactos que tienes tú en tu teléfono, nosotras no podemos acceder. Alan no puede acceder. El resto no, porque Dios se los puso a ti en tu red de contactos. Entonces, tan fácil como grabar un mensaje, una oración y enviarla así a todos tus contactos, darte el trabajo de hacer eso. Eso es buscar la oportunidad y seguir orando. Señor, danos las oportunidades. Y cuando venga la oportunidad, aprovecharla bien y hacerlo con ese corazón de dar por gracia lo que recibimos por gracia, hacerlo por amor al Señor, hacerlo por agradecimiento al Señor. Y hay muchas oportunidades. Algo que descubrimos por un testimonio de otra persona en esta cuarentena, por ejemplo, hay muchos grupos en Facebook de ansiedad y depresión. Hay también muchos grupos que ni siquiera nos hemos metido todavía, de bulimia, de enfermedades alimenticias, gente que, alcohólicos, o sea, hay muchos grupos, gente, que están ahí y es cosa de llegar y entrar al grupo, y hay personas pidiendo ayuda y uno le puede decir, puedo orar por ti, o sabes que yo pasé por esto, hablarle de Jesús y después empezar a discipular a esas personas. Y lo que hablábamos con Vale, que muchas veces uno antes quería evangelizar para que la gente fuera a tu iglesia, para decirle, mire, pastor, o mira, líder, gané esta persona en el evangelismo y ahora viene a nuestra iglesia. Ahora estamos hablando de que Cristo viene y tenemos que dar el mensaje a todos los que se pueda. No importa si esa persona está en Guatemala y nunca la voy a conocer, pero yo le hablé de Cristo y después tratar de conectarla con una iglesia. O sea, ya pasaron los tiempos de ese egoísmo, de que mi iglesia o de que se me va a contar como discípulo mío. Nada de eso importa, sino hacer lo que Jesús quisiera que nosotros hagamos, que es compartir con todo el que esté dispuesto a recibir. Uy, me acaba de demostrar que nos quedan 30 segundos. Así que, Vale, te dejo ahí que cierres, que te despidas. No alcanzamos a orar, nos quedan 18 segundos, así que No, despedimos de todos. Despide de todos para que... hay que atreverse. En resumen, hay que atreverse. Como sea, Exacto. pero hay que Hay hacerlo. que hacerlo nomás, y con la ayuda del Espíritu Santo. Besitos a todos, ya se cierra, los amamos, nos vemos muy pronto.